vamos a explorar una iniciativa que surge en Canarias y que la verdad suena muy interesante. El proyecto Polium Canarias. Sí. Es una propuesta que busca unir cultura y salud para mejorar el bienestar, sobre todo el mental y emocional. Y con un foco particular en la comunidad oncológica. Exacto. Usan herramientas como la música, la creatividad, la empatía. Suena potente. Sí, lo es. Y para entenderlo bien tenemos dos documentos principales. Por un lado, un informe de evaluación cualitativa, que es genial porque recoge las voces directas, las experiencias de los participantes. La parte más humana, digamos. Eso es. Y por otro lado, un informe de impacto, que ya se centra más en cómo está montado el proyecto, la estructura, el alcance que ha tenido, las fases que han seguido y, bueno, hacia dónde quieren ir. Vale, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es desgranar un poco qué es Polium Canarias, cómo funciona esa metodología que tienen y, sobre todo, qué impacto real ha dejado en la gente. Vamos a usar tanto esos testimonios como los datos más duros para entender bien su valor. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente Polium Canarias, según nos cuentan estas fuentes? Pues mira, lo definen como un proyecto pionero allí en Canarias que busca justo eso, ¿no? La conexión entre cultura y salud. El objetivo es armonizar mente y cuerpo, usando sobre todo el sonido y la participación activa en temas culturales. Y el foco principal, decías, la comunidad oncológica. Sí, pacientes, familiares, cuidadores, también supervivientes, y ven la creatividad como una herramienta clave para la sanación, para el bienestar en ese proceso. Y mencionan mucho la música, ¿verdad? Parece central. Hablan de música coral, pero también otras cosas. Totalmente. La música coral comunitaria es importante, pero también hacen otras experiencias musicales, como rutas de senderismo con música o conciertos interactivos. No es solo una cosa. Entiendo. Y no lo hacen de cualquier manera, ¿no? Mencionan una metodología propia, el modelo ECA. Eso es. ECA por empatía, creatividad y acción. Son como sus tres pilares. Vale, ECA. ¿Suena bien? ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Cómo se aplica? Pues, a ver, la empatía la entienden como esa capacidad de conectar con las emociones, las tuyas y las de los demás. Es clave para entender la situación de la comunidad oncológica y, sobre todo, para fomentar el apoyo dentro del grupo. La creatividad no es solo ser un artista, ¿sabes? Es también adaptarse, explorar la inventiva de cada uno y, sí, claro, también la expresión artística, especialmente con la música. Vale. ¿Y la acción? La acción es el moverse, el participar activamente. Ser proactivo, asumir responsabilidad, ganar autonomía y aplicar lo que vas aprendiendo. No es algo pasivo, la gente se implica. Entendido. Es un enfoque bastante completo, a la verdad. Vamos a las actividades concretas que hicieron. Hablan de una formación MCP. ¿Qué era eso? Mindfulness creativo, música y vibración vocal. Sí, fue un ciclo de 10 sesiones. Mezclaron presencial y online y participaron 11 personas de la comunidad oncológica. ¿Y qué se trabajaba ahí? Pues el núcleo era redescubrir el poder de la propia voz, algo que todos tenemos, ¿no? Trabajaban la vibración vocal, la escucha activa, la respiración consciente, buscando esa conexión mente-cuerpo que a veces se nos olvida. Y las reacciones que recoge el informe, bueno, son muy reveladoras. Hay frases potentes. Alguien llega a decir: si la música puede transformar una emoción, tenemos una varita mágica. Es que es muy fuerte. Esa frase lo dice todo, ¿no? El darse cuenta del poder que hay ahí. Totalmente. Y no solo eso, también hablan de redescubrimiento personal. Frases como: he descubierto el poder de la respiración. O descubrir nuevos aspectos y virtudes mías. Eso indica un impacto hondo. Sí, o esa sensación de liberación que mencionan. Rompes barreras como el miedo o la inseguridad. Parece que les dio herramientas muy prácticas y personales. Exacto. Va más allá de aprender una simple técnica. Luego están las rutas de senderismo, algunas con música en vivo, otras en silencio. Aquí participó más gente, unas 25 personas. ¿Qué buscaban con esto? Pues era una doble conexión.
Por un lado, con la naturaleza, salir al aire libre. Y por otro, conectar con uno mismo y con los demás de una forma, digamos, más cualitativa, más profunda, usando la música o el silencio para facilitar eso. ¿Y qué sintió la gente? Pues hablan de felicidad y relajación, de conectar mucho conmigo. Y esa idea que comentas, que conectar con uno mismo es conectar con la naturaleza. Es muy bonito. Y parece que también sirvió para soltar cosas, ¿no? Alguien dijo algo como expresar cosas que nunca había podido expresar. Sí, sí. O esa otra frase que describe un sonido como de quejarme pero en forma de desahogo. Qué curioso. Parece que el entorno seguro, el grupo y la actividad en sí permitieron esa liberación emocional, esa catarsis. Tiene sentido. Y la tercera gran actividad que mencionan son los conciertos interactivos o saludables. Estos llegaron a más gente, unas 200 personas. Sí, aquí el alcance fue mayor. La clave era romper esa barrera típica entre los músicos y el público. Había mucha participación activa, estaba el coro del proyecto Voces Polyhume y colaboraron con otros coros. El objetivo era generar empatía, pero a una escala más amplia. Y por lo que cuentan los asistentes, parece que lo lograron. Los describen como innovadores, rompedores, algo diferente. Totalmente. Ven la música como vía de escape, pero también como sanación, como salud mental. Incluso lo llaman forma de terapia para la comunidad oncológica. Y destacan mucho la conexión que se crea, ¿no? Muchísimo. Hay una cita que me impactó. Sentir una sola persona en una sala con más de 200. Esa sensación de unidad, de conexión compartida, parece que fue un elemento central de la experiencia. La gente decía salir un poquito más lleno. Vale, hemos visto las actividades y las reacciones más inmediatas, pero el informe cualitativo va más allá. Analiza los beneficios más a largo plazo. ¿Qué es lo que más destaca ahí? ¿Cuáles son esas transformaciones que la gente percibió? Pues mira, más allá de aprender técnicas concretas de relajación o respiración, que también son importantes, lo que parece realmente potente es cómo estas experiencias les ayudaron a cambiar su mirada sobre la enfermedad y sobre todo a romper el aislamiento. Ajá. La empatía que desarrollan, tanto al darla como al recibirla en el grupo, parece que combate muy bien esa dificultad para comunicarse que a veces viene con el miedo o la tristeza del proceso oncológico. O sea que no es solo un sentirse mejor individual, sino un reconectar con los demás de otra manera, ¿no? Justo. Y eso se une a que ganan confianza. Confianza para expresarse sin miedo, para improvisar. Y no solo musicalmente, sino en la vida. Hay frases muy buenas como conectar con nuestra parte esencial a través de los sonidos. Es verdad. O aprender a improvisar a la vez que ganas confianza. Habla de un empoderamiento real. Es como si redescubrieran herramientas que ya tenían, como su propia voz o la capacidad de escuchar, pero ahora siendo conscientes de su poder. Es fascinante cómo algo que parece tan básico, como usar la voz o escuchar de verdad, puede generar esos cambios. Totalmente. Y eso se ve también en sus actitudes y valores. Hablan de aceptar mejor la enfermedad, de sentirse más fuertes, de valorarse más. Creen de verdad en el poder transformador de la música. Fíjate qué frase. La música será la fuerza que pueden cambiar el mundo. ¡Wow! Y valoran mucho la cercanía, la solidaridad, la empatía que vivieron en el proyecto. Dicen, nos mueve la cercanía, la solidaridad, la empatía. Y a nivel más personal, de competencias, ¿qué sienten que han desarrollado? Pues sobre todo, seguridad, confianza, espontaneidad. Alguien decía sentirse integrado y autorrealizado. Es como si despertaran partes de sí mismos que estaban ahí pero dormidas. Como atreverse a hacer cosas nuevas, ¿no? Exacto. Como cantar en público, algo que igual ni se habían planteado. Citan que les da seguridad y les genera confianza. Es un crecimiento personal, claro. Y la música, como es el lenguaje universal para conectar emocionalmente, imagino que es otro pilar. Fundamental. Porque crea un espacio seguro. Un sitio donde puedes expresar emociones sin que te juzguen. Donde sientes que perteneces a algo. Validan mucho el poder sanador de la voz y la vibración. Una participante dice, la voz y la vibración te puedo asegurar que son sanadoras. ¡Qué potente! Y eso se traduce en bienestar tangible. Dicen sentirse más equilibrada, más tranquila, con mucha paz interior,
y sobre todo con mucha alegría. Se crea una conexión muy fuerte entre ellos y también con el público en los conciertos. Se crea una conexión entre todos y es lo más bonito, comentan. Genera un bienestar mental y emocional muy claro entonces. Momentos de desconexión de los problemas, pero también de conexión profunda con otros. Sí, y muy importante, sirve como canal para liberar emociones que a veces se quedan atascadas, ¿no? Como la tristeza, la rabia, pero en un entorno de apoyo grupal. Alguien lo explicaba muy bien. El cáncer es producto de reprimir emociones, la echas fuera compartiendo. ¡Qué buena reflexión! Chicoro, por ejemplo, se convierte en una especie de familia. Cuentan que hay alegría en los ensayos, que sienten una energía grupal que les da vitalidad. Como decía una persona, sentir la energía de todos, como si me llegara el oxígeno. Impresionante. ¿Y todo esto cómo perciben los participantes que impacta a nivel social, más allá de ellos mismos? Pues lo ven como algo de enorme utilidad social. Incluso creen que podría ser preventivo para personas sanas. Están convencidos de su potencial para replicarse en otros sitios. Lo ven como algo novedoso, esperanzador, y tienen un deseo muy fuerte de que llegue a más gente. Comparten esa misión. La verdad es que los testimonios dibujan un panorama muy potente del impacto personal y grupal. ¿Qué concluye entonces la evaluación cualitativa en general? Pues básicamente confirma que la metodología Polyhume, sobre todo con la música coral, mejora habilidades a distintos niveles. A nivel relacional, mejor autocontrol vocal, más conexión con otros. A nivel personal, más paciencia, mejor autoexpresión. Y a nivel social, mejora la escucha, la cooperación, la confianza en el grupo. O sea, beneficios constatados. Sí, beneficios claros. Mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad, gracias a la concentración, la respiración. Ofrece apoyo social, combatiendo el aislamiento, y mantiene la mente activa porque siempre estás aprendiendo. Y el poder del grupo parece clave, ¿verdad? Por lo que decías de la familia. Totalmente. El informe lo analiza usando la teoría de la identidad social. Subraya cómo se crea ese sentimiento de comunidad, de pertenencia, de ser aceptado sin prejuicios. Es un espacio seguro donde la gente desarrolla su identidad, encuentra apoyo mutuo, crean nuevas relaciones importantes y aprende a trabajar en equipo, a escuchar al otro. Facilita también la gestión emocional, ¿no? Sí, ayuda a conectar con los sentimientos, a afrontar emociones negativas y sobre todo a generar emociones positivas como la alegría, la diversión. Todo eso mejora el bienestar general, tanto mental como físico, aportando calma y relajación. Fomenta una actitud más optimista, más consciente, más resiliente y sobre todo menos solitaria. Vale, creo que hemos captado muy bien la fuerza de esas experiencias personales. Es muy inspirador. Pero claro, para que todo esto ocurra, tiene que haber una estructura detrás, una estrategia. Cambiemos ahora al otro informe, el de impacto. ¿Cómo define la misión y la visión del proyecto? Pues el informe de impacto, digamos que amplía un poco el foco. La misión central sigue siendo la misma: fortalecer esas conexiones humanas de calidad y el bienestar integral usando el modelo ECA, empatía, creatividad, acción. Pero se definen a sí mismos como una plataforma de innovación cultural y bienestar emocional. Una plataforma que integra varias cosas. Exacto.
Mezclan música, ciencia, naturaleza y comunidad. Ya no es solo música, y se marcan objetivos estratégicos más claros. ¿Cómo cuáles? Pues fomentar la creatividad y la empatía a nivel social, posicionar Canarias como un destino de bienestar emocional, una idea interesante, y aplicar tanto los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como los IDG. IDG, eso es nuevo para mí. Sí, son los Inner Development Goals, los Objetivos de Desarrollo Interior. Son como las cualidades humanas, la autoconsciencia, la empatía, el pensamiento crítico, que necesitamos desarrollar para poder alcanzar los ODS. Es un marco que está ganando terreno. Ah, qué interesante. O sea, conectan el bienestar personal con los retos globales. Justo. Y quieren liderar en Canarias esa integración de cultura y salud. Vale, entiendo. El informe también nos cuenta el origen, ¿no? Lo fundó Sergio López Figueroa, que es músico, gestor cultural y superviviente de cáncer. Empezó la idea en Reino Unido y la trajo a Canarias en 2023, con apoyo de fondos Next Generation. Eso es. Y detalla una estrategia por fases muy clara. Incubación, prototipado y acompañamiento. Un enfoque paso a paso. ¿Qué fue lo clave de cada fase? La incubación, imagino, fue arrancar. Sí, la fase 1 fue validar la necesidad, ver si realmente había interés y demanda para algo así. Sensibilizaron, captaron a los primeros participantes, buscaron colaboradores, fue poner la primera piedra, hacer los primeros eventos, salir en medios, generar ese interés inicial. Y la fase 2, prototipado, fue ya darle forma a los servicios concretos. Justo. Ahí desarrollaron y probaron el programa MCP, las rutas de senderismo, los conciertos interactivos. Fue clave validar la metodología con los participantes, usando herramientas como la escala Warwick-Edimburgo para medir bienestar y también focus groups, entrevistas. Afinar el producto, digamos. Exacto. También crearon su marca corporativa y empezaron a moverse más en el mundo digital. Y en la fase 3, acompañamiento, suena ya a consolidar y crecer, ¿no? Totalmente. Aquí es donde el proyecto coge impulso de verdad. Consiguen colaboraciones importantes, por ejemplo con la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de Canarias. Hicieron un evento en el Hospital Dr. Negrín con expertos en neurociencia y música. Vaya. O el patrocinio de Guaguas Municipales, la empresa de autobuses de Las Palmas, para una campaña sobre salud mental y cáncer. Empiezan a tener contactos internacionales, por ejemplo en Berlín. Forman su propio coro, Voces Polium, que funciona como un laboratorio creativo. Y el crecimiento digital que mencionan es bastante notable, ¿verdad? Sí, ahí hay un salto exponencial en YouTube, Instagram, Facebook. Ya hay estudios científicos que demuestran cómo cantar juntos y hacer música es beneficioso para el organismo. Y como cantas y te sientes en grupo, lo echas todo para afuera. Y encima lo compartes, ¿sabes? Como... Me sentí integrada, no como cuando vas a un concierto que tú lo escuchas, sientes, estás en la experiencia bien, te gusta, pero aquí es como sentirte arropada y fue muy bonito. Producen un documental propio, Una voz sin miedo. Aparecen en Televisión Canaria. Y algo muy significativo, empiezan a recibir encargos externos. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria o del INAEM para un proyecto en Tarragona. Incluso impartieron un taller en el Hospital Santa Tecla de Tarragona, que sirvió de chispa para que allí iniciaran un programa propio. O sea que ya están inspirando a otros. Y reciben reconocimiento internacional. Mencionan que fueron seleccionados por un comité coordinado por Harvard para un encuentro del Centro Botín sobre arte y emociones, lo que les valida como un proyecto de referencia en este campo. La trayectoria es impresionante en poco tiempo. Y todo esto, ¿a cuánta gente calculan que ha llegado hasta finales de 2024? Esto suma la participación directa en las actividades, que fueron 605 personas, más los colaboradores y todo el alcance online, seguidores, suscriptores. Es un número considerable para un proyecto tan joven. Sin duda. Y con toda esta experiencia acumulada, ¿qué lecciones aprendidas identifican? Esto suele ser oro para el futuro. Pues identifican varias cosas clave.
Por ejemplo, la necesidad de adaptarse también a formatos online para llegar a más gente o a gente con dificultades de movilidad. La importancia de profesionalizar la gestión de los eventos y los recursos, que siempre lleva más curro del que parece. Mejorar la coordinación interna del equipo. Y la necesidad de invertir en tecnología para gestionar datos para la digitalización. También mencionan el desarrollo de una oferta B2B para empresas, ¿no? Sí, ven potencial en ofrecer las rutas o los conciertos a empresas, por ejemplo, y recalcan la importancia de las alianzas estratégicas, como las que ya han conseguido, y un liderazgo ético, claro. ¿Algo más destacado? Pues 2 puntos que me parecen cruciales. 1, la necesidad de diseñar modelos de negocio que sean sostenibles a largo plazo, para no depender exclusivamente de subvenciones. Y 2, algo muy importante, fomentar una cultura del cuidado dentro del propio equipo para evitar el burnout, el agotamiento. Son lecciones muy prácticas y muy reales. Tiene todo el sentido del mundo. Y con esas lecciones en mente, ¿cómo ven el futuro? Hablan de una estructura con 4 pilares para los próximos años, 2025-2027. Sí, plantean una estructura bastante ambiciosa pensada para escalar y diversificar. Son 4 ramas. A ver. Una es Polium Cultura y Salud Comunitaria, que sería la parte de seguir haciendo talleres, formación, conciertos, las experiencias directas con la gente, el corazón del proyecto, digamos. Vale. La segunda es Polium Lab Voces Polium. El coro se convierte en un laboratorio para seguir innovando, investigando y validando la metodología. Interesante. La tercera es Polium OVH de conocimiento. Quieren crear una plataforma digital con formación online, contenidos, para crear una comunidad virtual y compartir lo que saben. Ampliar el alcance. Exacto. Y la cuarta es Polium Editorial Ética. Esta es curiosa. Se dedicaría a gestionar derechos de autor, por ejemplo, de las creaciones que surjan, con un modelo que proponen de co-creación 50-50 entre los usuarios y Polium. Y también ofrecer consultoría, trabajar con datos, buscar alianzas estratégicas. Vaya, una estructura muy completa y con visión de futuro. ¿Y todo esto cómo lo conectan con las políticas públicas que existen ahora mismo? Pues lo ven totalmente alineado. Dicen que responde directamente a esas estrategias que buscan unir cultura y salud, como el acuerdo que hay entre ministerios en España. Y conecta perfectamente con la idea de la prescripción cultural. Eso que suena cada vez más, ¿no? Que desde el médico te puedan recetar ir a un coro o a un museo. Exacto. Polihum ofrece una solución ya aprobada para eso. Además, contribuye a los ODS y a esos IDG que comentábamos, y a la agenda cultural canaria que busca posicionar las islas como un hub de cultura y bienestar. Básicamente lo que dicen es, tenemos un modelo que funciona, que está validado, y que puede ser útil tanto para las administraciones como para otras organizaciones sociales. Queda clarísimo entonces que Polihum Canarias es mucho más que un conjunto de actividades que suenan bien. Es una metodología con una base sólida, un impacto real que hemos visto en las personas, una estrategia detrás y una visión de futuro muy definida. Sin duda. Lo que demuestra este proyecto es cómo esa unión bien pensada y bien ejecutada entre cultura, con la música y la creatividad como ejes, y salud, con una metodología como la ECA, genera un impacto que es medible y sobre todo muy profundo a nivel emocional. Hemos visto la fuerza de los testimonios, esa conexión, esa sanación, ese empoderamiento. Sí. Pero también hemos visto que no es solo buena voluntad. Detrás hay una estrategia clara, un crecimiento medido, alianzas clave y un modelo que tiene potencial para ir mucho más allá de Canarias, como decíamos. Entonces, para cerrar ya nuestra exploración de hoy, ¿con qué reflexión final nos podríamos quedar? ¿Qué nos deja pensando este proyecto? Pues yo creo que la experiencia de Polium nos recuerda algo muy potente. El inmenso poder que tienen herramientas que en realidad todos poseemos. Nuestra propia voz, la capacidad de escuchar de verdad, la creación conjunta con otros. Herramientas muy básicas en el fondo. Muy básicas, muy humanas y muy accesibles. Polihum nos muestra cómo usarlas de forma consciente puede cultivar bienestar y conexión, incluso en situaciones tan complicadas como una enfermedad crónica. Y eso inevitablemente te lleva a preguntarte, ¿no? ¿El qué? Pues en nuestro día a día, en nuestros entornos, el trabajo, la comunidad, lo personal. Hola, soy Belén, vivo en Valencia, en un pueblo pequeño en la costa, y mi experiencia con el HUM fue muy importante y fructífera
Cuando en un tiempo difícil, como fue el coronavirus, la gente teníamos sensaciones extrañas de soledad, aislamiento y miedo, el poder vibrar juntos en grupo nos ayudó a sobrellevar un tiempo un tanto difícil. Me acuerdo que en esa época yo cuidaba a mi madre y ella tenía Parkinson, Alzheimer, demencia. Para ella era difícil sobrevivir, y recuerdo que los momentos que hacíamos el home juntas, vibrando juntas, eran momentos muy transformadores. Yo diría que el Polyhum puede ayudarnos a conectar con nuestra creatividad, nuestra sanación interior, mediante un sonido vibracional universal que podemos todos compartir. Y en ese sentido recomiendo la experiencia a todos aquellos y aquellas que queráis conectar con vosotras mismas para sanar y sentirnos completos. Convencerlo a apuntarse, simplemente regálate tiempo para ti, para descubrir algo nuevo que en realidad ya sabes hacer perfectamente, pero que a lo mejor no lo has enfocado nunca de esta forma y que, ¿por qué no?, te puede ayudar. ¿Estamos realmente aprovechando estas herramientas tan humanas? ¿Podríamos integrar de forma más activa prácticas creativas, sencillas, participativas como las que usa Polyhum para fortalecer nuestra propia resiliencia y nuestros lazos como sociedad? Es una buena pregunta. Quizás la clave para un mayor bienestar colectivo, para sentirnos más conectados y apoyados, esté más cerca y sea más sencilla de lo que a veces pensamos. Quizás solo tengamos que aprender a usar mejor nuestra propia varita mágica. Todo lo más interesante que me ha parecido es que ha sido para mí un proceso de recreación, ¿no? De recreación musical y también de la voz, ¿no? Pero también de los estados anímicos que uno ha ido generando, ¿no? Como consecuencia también de la enfermedad que la había tenido hacía bastante tiempo, hoy me siento un superviviente. Y me confirmo a mí mismo que la música, como otros elementos más, liberan, ejercen un efecto analgésico, placentero, incluso alcanzando momentos de éxtasis bastante grandes, ¿no? Y también fundamentalmente ha sido la experiencia de una verdadera conexión con gente, ¿no? Gente que no conocía de nada y de repente empieza a haber un conocimiento solo a través de la voz. Es decir, el conocimiento de las personas con las que estoy trabajando en la actualidad está a ese nivel, ¿no? De la
comunicación musical, ¿no? A través de la música, y de una conexión auténtica, ¿no? Porque se crean unos ambientes, pues bueno, como el que hemos vivido hoy y otros días hemos vivido en los ensayos, ¿no? Donde, pues chicos, para mí fundamentalmente superas un poco el nivel físico y cognitivo e incluso emocional y te elevas un poco, ¿no? Es decir, esa dimensión o esa capa medio espiritual, religiosa, incluso mística, ¿no? Que uno tiene y que se manifiesta de mil formas, ¿no? Y en mi caso se está manifestando, por lo menos así lo siento, a través de la voz y de la voz cantada. Música como terapia, en este caso para personas con cáncer o que lo hayan superado. Un proyecto pionero de cultura y salud donde se unen voces y acordes. Sí, además es una creación que también ha elaborado una orquesta que va a actuar este viernes en un punto natural, en la Cueva Madre de Galdar, en Gran Canaria. Hemos estado en uno de sus ensayos. La música de por sí es sanadora, el cantar juntos y el ser parte activa de la cultura tiene un beneficio para la salud. Sergio es músico y compositor y a raíz de superar un cáncer se plantea esta iniciativa cultural para interpretar o reinterpretar obras de música clásica. Es un laboratorio creativo y coral. Vamos a formar en percepción auditiva, cómo trabajar la voz y sobre todo también el oído, que son las barreras para poder entrar y poder cantar de forma libre. Y aparte trabajamos con la vibración vocal, que es ancestral, que una madre cuando amamanta a su bebé, la transmisión del sonido no solo por el oído, sino la vibración con la piel.